Buenas noches, este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, tratando temas trascendentes para nuestra ciudad. Y en esta ocasión hablaremos de Medellín Diversa, lo que ello significa, los retos que ello tiene, su papel en el plan de desarrollo, en fin, muchísimas miradas sobre un tema trascendental que tiene que ver con la inclusión. Bienvenidos. Y para hablar sobre ese tema tenemos invitados muy especiales en la noche de hoy. Comienzo por Luz Ángela Álvarez, ella es la directora técnica de la Unidad de Programas Especiales. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá para que hablemos de Medellín Diversa. Claro. Y de todas las actividades, además, que se desarrollaron durante el mes de la diversidad, que concluyó justamente en días pasados. Está con nosotros igualmente Marco Jaramillo, quien es el presidente del Consejo Territorial de Planeación. Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá compartiendo con los televidentes de Telemedellín para que hablemos, como dice Luz Ángela, de diversidad y todo esto que se desarrolló durante esta semana de Medellín Diversa. Claro, un tema sobre el cual hay muchísimo para conversar. Pablo Bedoya es el encargado del plan estratégico en lo que tiene que ver con la política pública de la comunidad LGTBI. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo muy importante este espacio para hablar de los retos que tenemos en la ciudad en materia de reconocimiento de la diversidad. Claro, y concluimos esta presentación con Fausto Arroyave, quien es presidente de la Alianza Social LGBTI. ¿Qué tal? Bienvenido, Fausto. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar en este espacio y qué bien que podamos conversar con la ciudadanía de Medellín frente a Medellín Diversa. Por supuesto, y tenemos muchísimos temas. Vamos a mirar precisamente todos los aspectos que tocan con una política pública de esta naturaleza. Pero quiero empezar, Luz Ángela, por ubicar de alguna manera en el contexto. Cuando hablamos de Medellín Diversa, ¿hablamos de qué? Bueno, Medellín Diversa, el lenguaje habla de incluir a todas estas poblaciones o a todas estas situaciones que pues se nombran como diferentes, no quisiera hablar más de diferencias, sino precisamente de diversidad. Entonces, aquellas condiciones o poblaciones que de alguna manera han estado excluidas por alguna situación, más por asunto pues de no conocer, digamos, esas potencialidades que hay o esas diversidades. Entonces, hablamos es más de esos grupos poblacionales que están ahí, digámoslo, sí, excluidos de alguna manera, pero hablamos de diversidad en la orientación sexual. También Medellín habla de la diversidad en términos de discapacidad, de capacidades especiales, en términos de raza, en términos de la etnia, del color, de las religiones. Entonces, hemos ido avanzando como en eso, en abarcar más esa diversidad. Pero propiamente aquí, en este tema, vamos a hablar un poquitico de esa diversidad que tiene que ver con la orientación sexual y las identidades de género. Sin duda alguna, un tema sobre el cual muchísimas ciudades del mundo han avanzado en forma muy significativa y Medellín va justamente en ese camino. Quiero preguntarle a Marco por el tema del Consejo Territorial de Planeación, porque de alguna manera es la consolidación de esa idea o de esa política. ¿Cómo realmente se puede materializar esa visión de una ciudad abierta e incluyente? Bueno, primero que todo habría que decir que muchas personas todavía no conocen claramente cuál es la función del Consejo Territorial de Planeación. Y para que los televidentes entiendan un poco, pues el Consejo Territorial de Planeación es ese escenario de participación donde hay representación de cada uno de esos grupos poblacionales o sectores de la ciudad. Estamos hablando de una participación de aproximadamente unos 34 consejeros que representan a población LGBTI, a población afro, a víctimas del conflicto armado, pero también hay otros gremios como el tema de la construcción, el tema de los comerciantes, y desde allí pues se hace obviamente entonces seguimiento a todo el tema del plan de desarrollo, y en este caso en particular estamos trabajando fuertemente también en hacerle seguimiento a ese plan de ordenamiento territorial, porque se sabe que desde allí también, desde estos conceptos que emite el Consejo Territorial de Planeación, se le puede aportar bastante a este plan de ordenamiento territorial, donde es fundamental
fundamental para el desarrollo de las ciudades, pues que se tenga en cuenta, digamos, a los diferentes grupos poblacionales como parte fundamental de esa construcción de ciudad. Claro, Fausto, ya desde el punto de vista de las organizaciones o los movimientos, ¿se puede realmente palpar, se puede realmente vivir en la cotidianidad esa filosofía que lógicamente sale de un organismo como el Consejo Territorial de Planeación? ¿Lo viven ya ustedes en el día a día? ¿Ven que vamos por buen camino? Bueno, es importante decir que el plan lo construimos todos y todas, ¿cierto? Desde las diferentes comunas de Medellín participamos en los diferentes espacios donde se consolida el proyecto como tal. A partir de eso, pues hay que reconocer que se ha avanzado significativamente, pero que pues es una ciudad que tiene diversidades múltiples en términos de vulneración de derechos y que la población LGBTI pues aún sigue esperando diferentes acciones, sobre todo de centralización, ¿cierto? Y es que la política pública, el proyecto como tal, empiece a llegar a las comunidades y sean las comunidades las que se beneficien más directamente de este proyecto. Claro. Pablo, cuando ustedes miran la situación hoy de una comunidad como la LGBTI y miran hacia atrás, ¿qué comparación hacen? ¿Hemos realmente avanzado? ¿Ustedes ven que efectivamente la comunidad cada vez entiende más este tema de la diversidad sexual? Sobre todo que las nuevas generaciones, digamos, están mucho más predispuestas, mucho más abiertas mentalmente para que justamente nos respetemos todos. Yo creo que esa pregunta nos lleva a dos respuestas distintas. Por un lado, sin duda hay que reconocer que en Colombia hemos dado avances muy significativos en la materia. Podemos decir que en 1980 todavía era un crimen ser homosexual o ser transgénero y hoy ya no lo es, y por el contrario tenemos jurisprudencia de la Corte y en el ordenamiento legal del país tenemos un reconocimiento y una protección de los derechos. Eso es muy importante y sin duda nos ha generado muchísimo avance en el país, pero hay otro, digamos que hay una contracara, y es que la visibilidad también nos expone más. Y también estamos hablando de que en la ciudad y en el país también no necesariamente ha disminuido la violencia. La visibilidad también ha aumentado la violencia, sobre todo contra los que más notables son, las más notables, que son las personas trans. Entonces sí, tenemos garantías en el país, eso es muy importante, pero debemos trabajar mucho más en la erradicación de las violencias contra las personas LGBTI en Medellín y en Colombia. Por supuesto, muy claro. Luz Ángela, si empezamos a mirar un poco las actividades concretas que se realizan en Medellín, justamente para eso, para que haya más inclusión, ¿qué podemos destacar? ¿Qué estamos haciendo para que esa filosofía que viene del plan de desarrollo, que viene justamente de las decisiones del Consejo Territorial de Planeación, se vuelvan realidad? Bueno, desde la alcaldía tenemos para esta administración todo un programa que desarrolla acciones afirmativas para la población. Ya a partir de este año también contamos con un plan estratégico de la política pública, que era uno de los atrasos un poco que teníamos, y esto ya nos da como más luces frente a cuáles son esos servicios y esos proyectos que tienen que estar en la población para generar como esas acciones afirmativas. Por ejemplo, entonces contamos con un centro para la diversidad sexual e identidades de género, que lo estamos fortaleciendo, estamos tratando que toda la población, no necesariamente población LGBT, y también sus familias, lleguen a ese centro y conozcan y poder hacer como todas las actividades, conozcan actividades culturales, actividades jurídicas, brindamos acompañamiento jurídico a la población cuando hay vulneración de sus derechos en cualquiera de los ámbitos, sea en el educativo, en el tema de la salud, en el tema de acceso a la justicia. También tenemos el acompañamiento psicosocial. Es importante también ese acompañamiento, no solo, repito, pues a la población, sino también a su entorno y a sus familias. Son uno de los servicios que brindamos de manera permanente y que tenemos garantizando pues como ese servicio en el centro de la diversidad. Actividades culturales para la población en general, donde hablamos de ese reconocimiento de los derechos de la población y de lo que son esas diversidades.
¿Qué quiere decir ese tema de las diversidades? Concientizando y haciendo sensibilizaciones a la población en general. Trabajar también con colectivos y mesas diversas en el empoderamiento social y político, que para nosotros también es muy importante que exista como esa apropiación de la comunidad y de la población en lo que son las acciones. Como lo decía Pablo, el plan estratégico lo hacemos todos y todas, y también es importante esa participación ya en el desarrollo concretamente de las actividades. Claro. Marco, ¿y cómo ligar esas políticas, esa filosofía que de alguna manera emana de esas reuniones justamente de construcción con la sociedad en general? ¿Cómo meter a la sociedad común, al ciudadano del común, para que justamente tenga la claridad suficiente y la mente abierta suficiente para evolucionar? Aquí hay varios elementos que deben jugar y que deben jugar de manera conjunta. Lo primero es que efectivamente, y en un conversatorio que tuvimos la semana pasada, precisamente que estábamos con Pablo, estamos hablando de que tiene que haber necesariamente un tema de construcción de nuevos imaginarios. O sea, hay que empezar a que la sociedad empiece realmente a apropiarse del concepto de lo que es todo el tema de población LGBTI, para que podamos realmente tener un cambio, digamos, de conducta en el tema de ciudadanía. Sabemos que población LGBTI aproximadamente somos el 10% de la población, y estamos hablando de que en una ciudad como Medellín podríamos ser aproximadamente unas 250.000 personas. En ese sentido, en el tema de construcción de nuevos imaginarios, ahí debe jugar primero el tema del Estado. Es fundamental el tema de la participación del Estado a través de cada uno de los programas que está ejerciendo, pero también es fundamental el accionar de cada uno de los grupos que formamos parte de la población LGBTI, ¿cierto? Cómo nos apropiamos de cada uno de esos derechos que han sido reivindicados gracias a un Estado colombiano que, digamos, que pues tiene todo el tema del matrimonio igualitario, el tema de la adopción, el tema de respaldo, el tema de las personas transgénero, pero como población debemos apropiarnos de este tema de los derechos para que realmente los podamos hacer valer y respetar frente a la ciudadanía. Y más allá del tema del Estado y de la población LGBTI, pues también empieza a jugar un papel importante el tema del sector privado. O sea, no podemos hablar del tema de empoderamiento de población LGBTI cuando, por ejemplo, pues contamos con nuestros derechos, pero se les sigue negando el tema, por ejemplo, del empoderamiento económico, porque no tenemos oportunidades de trabajo. Correcto. Porque ha sido una población que se le ha, digamos, restringido el tema al acceso al trabajo, particularmente con el tema de la población transgénero, que siguen siendo, digamos, estigmatizadas o vulneradas, y no solo estamos hablando de las mujeres trans, sino también de los hombres trans, que se les, digamos, relega a ciertas actividades y se les llega la posibilidad de poder empoderarse económicamente a través de digamos, oficios o profesiones mucho más cualificadas. Entonces, ahí yo creo que es importante que haya un accionar conjunto, como te lo digo, del Estado, de la población LGBTI y también del sector privado. Claro, justamente llegamos ya a un tema muy importante, Fausto, y es el tema de la exclusión. Ya Marco trata un tema específico, que es el tema de empleo. ¿En qué otros ámbitos sienten ustedes todavía que encuentran barreras que definitivamente se les dificulta enormemente el acceso? Bueno, un asunto que es muy primordial para nosotros es el tema de la educación. La educación es el pilar fundamental para desarrollarnos como en nuestro ejercicio pleno de los derechos, y ahí consideramos que pues, se necesitan más acciones profundas en términos de, primero, acceso, pero segundo, también la sostenibilidad en esa educación, ¿cierto? Porque pues si no tenemos acceso al empleo no podemos sostener la educación. Entonces, particularmente consideramos que es la más importante, y que eso lo que hace efectivamente es que tengamos ciudadanos empoderados de derechos. Entonces, consideramos que la educación es el pilar fundamental para que los ciudadanos LGBTI de Medellín y de Colombia pues estén en consonancia también con sus derechos. Claro. Y hablamos de alguna manera, en este caso, Pablo, de la educación, digamos, formal. Pero hay otros aspectos fundamentales que tienen que ver igualmente con la educación, que ya no es el acceso mismo a la educación, sino encontrar un entorno favorable para lograr esa formación o esa educación. Porque igual, mientras no haya esa cultura abierta, van a encontrar en el entorno educativo pues el famoso bullying y un montón de actitudes que me imagino dificultan muchísimo ese proceso. Sí, efectivamente, en Medellín hay una categoría que nos ha sido muy importante, y es la de calidad de vida. Claro. Así que lo que podríamos decir es que por esos imaginarios y por esas formas de exclusión que se están señalando, las personas LGBTI de la ciudad no siempre pueden tener una buena calidad de vida en razón de esas formas de violencia
Entonces, esas, digamos, disminuciones por la orientación sexual o la identidad de género en la calidad de vida se ve en la educación, en lo laboral, pero se ve también en la atención en salud, pero se ve también en la fortaleza de los vínculos sociales con la familia, con los entornos, porque lo que hace la violencia es que fractura sus vínculos, y cuando fractura sus vínculos hace que las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans tengan mayores condiciones de vulnerabilidad o tengan lo que llamamos una precarización de la vida. Y digamos que es a eso a lo que tenemos que apuntarle, a hacer que las personas LGBT puedan desarrollar todo su, digamos, proyecto de vida sin encontrar esos obstáculos que en razón de la orientación o de la identidad ocurren, ¿cierto? Creo que en Medellín hay que señalar que hay dos poblaciones en las que yo encuentro particulares riesgos. Sí. Uno es en el de las personas transgénero, que son quienes más experimentan estas formas de precarización de la vida. Lo podemos notar porque son las personas que más difíciles se les hace acceder al empleo, que, digamos, más violencias viven en el espacio público. Pero también me gustaría señalar las personas lesbianas que a veces tienen menos visibilidad y que adicionalmente, en medio, digamos, de un contexto muy machista y patriarcal, se ensaña también contra ellas, ¿cierto? Porque les castigan el ser mujeres y ser lesbianas. Entonces me parece muy importante que desde las organizaciones sociales y desde la institucionalidad se trabaje desde todos los lugares para lograr mejorar esas condiciones y, digamos, mitigar o transformar el impacto negativo que tienen los imaginarios sobre nosotros. Claro, y ahí entramos en un tema fundamental, Luz Ángela, que es el tema de ir sembrando otra cultura. Y todos los temas que tienen que ver con sembrar cultura son de largo aliento. Y de alguna manera es importante ir sembrándolo, sobre todo en las nuevas generaciones, porque digamos, por ahí quien ya tiene muchísimos años es mucho más difícil quitarle esos imaginarios, esa estigmatización. ¿Cómo se trabaja con esas nuevas generaciones en el ámbito educativo para que justamente crezcan con otra manera de ver ese tema de la diversidad sexual? Bueno, nosotros estamos acompañando primero con Secretaría de Educación todo lo que son los manuales de convivencia. La idea es pues transformarlos también y desde ahí empezar a generar como ese respeto. Desde el proyecto que tenemos con la Secretaría de Inclusión vamos a las escuelas, a las instituciones educativas, inicialmente a trabajar con los chicos, digamos, de grados un poco más superiores, novenos, décimos, y estamos como reto, en este momento para nosotros es uno de los retos que tenemos, es montar unos talleres específicos para niños más pequeños, para primera infancia y edad escolar, que ahí pues necesitamos entrar con elementos pedagógicos bien fuertes para lograr lo que tú dices, es esa transformación de imaginarios y empezar desde la escuela, y también lo estamos haciendo todavía un poco sin mucho, pues sin abarcar todavía grandes cantidades de población, con familias, que también el entorno familiar también es súper importante para que esta población pues pueda acceder acceder a sus derechos y también hacerlos de alguna manera valer. Si tengo pues el apoyo inicial de mi familia y en mi familia me acogen y aceptan mi opción, yo pienso que para la población puede ser mucho más fácil, digamos, ir avanzando, digamos, en el reconocimiento de sus derechos. Entonces son dos aspectos muy fundamentales: trabajar fuerte con las familias y trabajar fuerte en las instituciones educativas con este asunto de la sensibilización y la transformación de imaginarios, que yo siento que hemos ido ganando terrenos, pero todavía nos falta y tendremos que seguir avanzando con este tema. Sin duda, este es un tema, ya lo decía yo, de largo aliento. Y justamente, Marco, en esa visión, digamos, desde la planeación, digamos que hemos tocado ya dos aspectos fundamentales. Uno, el tema del empleo, y otro, el tema de la educación. ¿Qué otros pilares tienen que fortalecerse justamente en el desarrollo de esta política? Sin duda, un tema que es bien importante es el tema de la salud, y ya lo habían hablado hace un momento. O sea, la salud, y sobre todo en el tema de población LGBTI, es necesario que se entienda que no estamos hablando de un trato especial para población LGBTI, estamos hablando de un trato preferencial. Y cuando estamos hablando digamos, para el tema de las personas transgénero, el tema de salud sigue siendo demasiado corto, porque todavía no se entiende desde el sistema de salud cómo tratar a una persona transgénero, sea hombre o sea mujer. Entonces yo pienso que de ahí es fundamental que se pueda fortalecer en ese
en aras de esa calidad de vida de la que estaba hablando Pablo, que no es simplemente acceder a servicios de salud que no tengan un trato diferencial. Entonces, para mí es fundamental que sí se pueda trabajar también desde el tema de la salud. Entonces estamos con salud, educación y empleo. Sí. Que de alguna manera, Fausto, resume los reclamos de la población LGBTI. Sí, de alguna forma creo que son los 3 paquetes básicos para tener calidad de vida o vida digna, como lo planteamos en la política pública LGBTI de Medellín. A partir de eso, podríamos considerar que hay un espacio ya digno para la ciudadanía LGBTI. Ese tipo de apertura, Pablo, pues digamos que es el sueño o el objetivo. Hoy realmente, ya desde el punto de vista práctico, cuando ustedes llegan a la salud o al empleo o a la educación, ¿qué barreras se encuentran? ¿Qué es lo que realmente pasa allí que la sociedad demuestra que no está preparada todavía para una diversidad sexual propia del siglo XXI? Las barreras son de muchos tipos. Creo que hay unas barreras digamos, en la estructuración del Estado mismo, porque los estados no están montados pensando en que existimos las personas de los sectores LGBT. Así que una de las adecuaciones fundamentales ha sido poder como reorganizar toda la estructura estatal para que nosotros podamos caber ahí. Y eso ha significado todo el reconocimiento de lo que se llaman libertades negativas como libertades positivas, es decir, que no sea un crimen. Entonces eso requirió la despenalización, que existieran políticas de protección como puede ser la política pública, pero también el reconocimiento de derechos propiamente, matrimonio igualitario, opción igualitario, y una que es fundamental y que es una deuda que todavía tenemos en el país, es la ley de identidad de género. Entonces creo que hacer esas adecuaciones institucionales es muy importante, pero lastimosamente, y ya nos hemos dado cuenta, con la adecuación institucional no es suficiente. La cultura es más grande y más lenta en su transformación que lo que es el Estado mismo. Así que yo creo que el gran reto está en lograr la cultura, porque por ejemplo puede ocurrir que un funcionario o funcionaria, aunque toda la estructura no conozca el tema o lo rechace, entonces no sepa cómo se echa a andar, pero también puede pasar que en las escuelas, en los hospitales, en todas las áreas de la vida, hayan personas que por desconocimiento o por decisión de oponerse no está llevando a cabo lo que ya hemos logrado en el Estado. Así que sin duda la gran tarea en este momento tiene que ver con la transformación de la cultura, pero también quiero insistir con mejorar las condiciones de vida, porque es que me pregunto algo, mientras cambia la cultura, entonces ¿qué hacemos con las personas que están viviendo y sufriendo, digamos, estas desigualdades? Entonces nos toca ir por todos los lados, nos toca darle por la institucionalidad a desarrollar todo lo que podamos hacer, todas las políticas necesarias para lograrlo, y nos toca ir a través de todas las estrategias poder transformar esta cultura. Y creo que ahí hay 2 actores fundamentales, el Estado tiene un papel fundamental, pero las organizaciones creo que tienen más posibilidad de creatividad y de digamos, de movilización que a veces lo que las capacidades del Estado encuentra. Entonces, creo que en esa articulación podríamos lograr ir rompiendo esas barreras y esos obstáculos. Como vemos, es un tema importantísimo, un tema en el cual habrá que trabajar todavía muchísimo, pero en el cual, por fortuna, en Medellín se han puesto en marcha una serie de programas y de actividades que apuntan justamente a que entendamos, a que nos respetemos y a que seamos, como tiene que ser una ciudad moderna, una ciudad incluyente. En unos segundos, después de unos mensajes, regresaremos para seguir tratando este tema de Medellín Diversa, aquí en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Estamos hablando de Medellín Diversa y estamos hablando de una serie de retos importantes que tienen que ver con la transformación fundamentalmente cultural de una ciudad como la nuestra en estos temas de diversidad sexual e identidad de género. Y quiero preguntarle a Marco
por un tema fundamental, porque estamos hablando de la construcción de planes o de programas de desarrollo incluyentes en los cuales, por supuesto, hay un tema fundamental como este. Y quiero preguntarle, Marco, por la transversalidad de esas actividades y de esos planes, porque definitivamente este es un tema que, como hemos visto en las respuestas anteriores, toca con un montón de secretarías, de despachos, de organismos, de sectores, de ámbitos. Es decir, ¿cómo entonces lograr esa transversalidad en la ejecución? Mira, en eso se viene trabajando yo creo que ya hace algunos años y afortunadamente, como lo decía ahorita Luz Ángela, pues ya se tiene establecido el plan estratégico que permite tener, digamos, esa ruta de trabajo. Pero fundamental en lo que se viene trabajando y que era una de las demandas que veníamos como, digamos, como movimiento LGBT de la ciudad, es que efectivamente se le tiene que dar carnita a ese tema del plan estratégico. Cuando hablamos del tema de las transversalidades, efectivamente se necesita, digamos, un ente que pueda centralizar y que pueda realmente ser responsable, primero, del tema de recursos y segundo, de estar empujando para que efectivamente esas propuestas que salen desde cada una de las secretarías de la ciudad pues efectivamente se puedan desarrollar. Entonces nosotros desde la alcaldía anterior y creo que desde antes, desde el trabajo que vienen realizando los activistas con organizaciones como la Alianza, pues hemos ido demandando que dentro de la alcaldía de Medellín se pueda hablar de una dirección o una subsecretaría que pueda manejar el tema de los asuntos LGBTI. Yo creo que eso sería un tema fundamental. Se viene trabajando en esta alcaldía porque pues digamos que hay un mayor presupuesto este año durante este periodo de la alcaldía para el tema de población LGBTI, pero todavía sigue faltando, digamos, digamos, esa parte estructural que permita realmente darle un poquito más de empuje al tema del trabajo que se está realizando como movimiento LGBTI en la ciudad. Pero aún así, en la situación actual, sí se ha logrado que confluyan las secretarías, que se meta todo aquel que cabe para echar para adelante. Pues efectivamente, yo creo que eso ha sido un trabajo conjunto y lo pudimos mirar dentro del trabajo que se realizó este año durante el tema del Festival Medellín Vive Diversa, donde efectivamente pudo haber un poco más de estructura dentro del tema de convergencia de cada una de las secretarías para que las cosas pudieran marchar de una forma mucho más efectiva. Sin embargo, como te digo, y lo decíamos ahora, esto es un trabajo de largo aliento, estamos siendo, digamos, visibilizados, como lo decía ahorita Pablo, y eso va a ir generando algunos cambios. La idea es que para los próximos periodos de la alcaldía, pues efectivamente podamos realmente conseguir eso tan importante para nosotros, que es realmente tener dentro de la estructura del Estado realmente algo que ya sea mucho más consolidado. Claro. Fausto, habla Marco de un aspecto fundamental, porque hemos hablado del Estado, hemos hablado de un montón de entes, de la empresa privada, pero también es importante hablar de la comunidad por sí misma. Y mencionaba Marco pues la Alianza Social LGBTI. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es su actividad? ¿Cómo hace para que justamente se empujen un poco estas iniciativas? Bueno, la Alianza es una organización de segundo nivel que agrupa diferentes organizaciones en Medellín y en Antioquia, pero que específicamente en Medellín nos concentramos en la política pública LGBTI y en todas las acciones que se deben desarrollar. Pues nosotros teníamos nos juntamos o nos hicimos aliados por tres bases fundamentales. La primera era que la política pública saliera del closet, un poco era lo que entendíamos era que la política pública no se estaba desarrollando como era, y eso pues encontramos un aliado estratégico en la Secretaría de Inclusión y era, venga, entonces sentémonos todos a construirla y cómo logramos desarrollar ese espacio para que los recursos efectivamente cumplan la función que deben cumplir. Dos, que el Centro para la Diversidad, que es el espacio por excelencia para el encuentro de la población, se convierta precisamente en eso y no fuera un centro vacío, sin servicios, y hoy pues podemos decir que hemos avanzado algo y es que ya el centro tiene algunos servicios y cuenta con un personal pues idóneo para que la población pueda asistir allí, tenga lo básico, asesorías psicológicas y jurídicas. Y lo otro era que nosotros buscábamos que todo el asunto de la movilización creciera y que creciera además de la mano de las organizaciones de base. Lo que hemos sentido es que hay veces se centralizan mucho las acciones específicas en el marco de la política pública y que no se tienen en cuenta las organizaciones de base, que son las que realmente están en las cotidianidades. Porque nosotros entendemos que efectivamente todo esto pasa por los asuntos estatales y jurídicos, pero que realmente si queremos cambiar la cultura hay que estar en las cotidianidades. Y en las cotidianidades pues los funcionarios cumplen unas funciones específicas de administrar y de guiar la ejecución de esos recursos, pero quienes estamos en las cotidianidades, quienes estamos enfrentados a las violencias, somos las organizaciones LGBTI de Medellín, y lo que hemos buscado y en lo que estamos en este momento es efectivamente buscando que esa política pública no solamente forme a las organizaciones, sino que les dé capacidad también
económica de enfrentarse a cada situación en cada comuna que es totalmente adversa. Pero han crecido, realmente ustedes sienten que ya son referentes, que tienen más fuerza, que tienen más voz. Sí, claro que sí. Nosotros hemos tenido como dos momentos y es hasta bueno el experimento que hemos realizado porque nos hemos hecho aliados estratégicos de la administración municipal, pero seguimos también haciendo control político. Claro. Y eso ha logrado que pues definitivamente se empujen y salgan las cosas adelante. Claro. Y ahí hay un tema que queda aquí en la mesa muy importante, Pablo, que es el tema de los avances jurídicos. Hemos dicho que esa estructura pues, del Estado y las estructuras en general de la institucionalidad pues se rigen por unos marcos jurídicos. ¿Cuáles son esos grandes avances jurídicos que ha logrado la comunidad en el último tiempo? Porque algunos han sido muy publicitados y otros no tanto y se desconocen. Sí, yo creo que lo primero que hay que señalar es bueno, que esos avances dependen de la estructuración del país más que de la ciudad, ¿cierto? Son asuntos que vienen a nivel nacional. Y lo primero que hay que señalar con mucha tristeza es que todo lo que hemos conseguido los sectores sociales LGBTI en el país ha sido fundamentalmente por la Corte Constitucional, que ha sido la encargada de velar por la Constitución del 91, que fue la que nos dio realmente existencia en este país. ¿Por qué digo eso? Porque en otros países, y tal como debería haber ocurrido, era el Congreso a quien le correspondía, pero el Congreso que funciona a través de mayorías y, bueno, y otras prácticas, pues nunca ha logrado, digamos, cumplir ese papel. Entonces ha sido por jurisprudencia de la Corte que hemos logrado lo que hemos logrado. ¿Qué se ha logrado? Se ha logrado, digamos que, vuelvo a estas dos categorías que usé, se ha logrado, digamos, algunas libertades negativas. ¿Qué significa? Quitar toda la normativa que penalizara, digamos, y permitiera perseguirnos. Habían códigos de policía, el Código Penal de 1936. Se logró también, después de eso, empezar a reconocer los derechos patrimoniales, que era una cosa, digamos, que estaba muy perdida, y empezar a desmontar, digamos, la normativa discriminatoria que había con nosotros. Por ejemplo, en el mundo del magisterio, pues para ser profesor en colegios, si eras homosexual te podían destituir. Toda esa normativa ya no existe y por el contrario se empezaron a desarrollar políticas de protección, que son políticas del Ejecutivo que sirven para transformar la discriminación y para garantizar los derechos, como es la política pública de la ciudad, que fue la tercera en el país, pero muy importante, el 7 de mayo salió la política pública nacional, que está a cargo del Ministerio del Interior y pues es fundamental para poder lograr que en todo el país, más allá, digamos, del arbitraje de cada administración local, pues exista unos lineamientos nacionales de qué hay que hacer con el tema. Eso es fundamental. También se ha logrado a través de jurisprudencia el matrimonio igualitario. No es el matrimonio gay, no es un matrimonio especial. Sin embargo, hay un cierto limbo jurídico porque el Congreso no, digamos, ha tenido un papel allí, adopción igualitaria, y se ha logrado también a través de la Corte protección a ciertos asuntos con las personas trans. Por ejemplo, las personas trans ya pueden cambiarse el componente sexo en la cédula, pero también el cambio de nombre. También hay unos desarrollos en materia de salud para el acompañamiento a las personas trans, que es muy importante. Sin embargo, todavía hace falta que el Congreso se vincule para poder blindar definitivamente esto, porque como hemos visto en los últimos escenarios políticos, hay sectores políticos del país que han hecho de perseguirnos su agenda política. Y entonces, digamos que hay una cierta preocupación en los sectores de que todo esto que se ha ganado se deba proteger y no se vaya a retroceder. De alguna manera fue el mensaje central de muchas de las marchas del fin de semana. Justamente el llamado a ese nuevo gobierno, a ese nuevo Congreso. Exactamente, o sea, el llamado es a respetar lo que se ha conseguido, a ampliar la protección de los derechos de las personas LGBT y sobre todo a no retroceder ni un paso atrás. Era la frase, ¿no?, que prácticamente estuvo presente en todas las marchas, ni un paso atrás. Exacto. Luz Ángela, justamente quiero que hablemos un poquito de ese mes de la diversidad que se llevó a cabo en Medellín y que concluyó justamente el fin de semana, porque lo que se buscaba era justamente la visibilización de muchos de estos temas, la sensibilización. Destaquemos algunas de esas actividades y cuál es el balance que se puede hacer de lo logrado en nuestra comunidad.
Bueno, para este año yo siento que el balance es muy positivo. Empezando porque se fortalecieron mucho más esos vínculos y esos lazos con la alianza, en el sentido de que logramos una agenda conjunta mucho más fuerte. O sea, venimos en una construcción desde hace 3, 4 años y cada vez ha sido mejor. Eso pues para mí es muy satisfactorio porque logramos, como te digo, una agenda conjunta muy carnuda, digámoslo así, con eventos prácticamente todos los días, tanto de la alianza como del municipio, como de las dos entidades. Se hicieron conversatorios muy interesantes alrededor del tema de la diversidad. Hicimos muchas actividades en el Centro de la Diversidad, que como manifestaba Fausto, es importante que ese centro sea referente no solamente para la población, sino también para toda la ciudad. Claro. Que si hay alguna situación, alguna duda, algo que la ciudadanía quiera conocer acerca del tema, pues tenga como referencia ese centro. Ahora el reto está en que el centro vaya a las diversas comunas también de la ciudad y se dé a conocer. Tuvimos, como te decía antes, conversatorios. La alianza pues viene consolidando el tema de los premios León Zuleta, que me parecen súper clave, súper importante, porque ahí se reconoce todo el trabajo que realiza la población, la comunidad LGBTI en pro del reconocimiento de sus derechos. Estuvimos también socializando en algunos espacios el plan estratégico de la política pública, que pues Pablo es el que nos ayuda y nos coordina como esa parte, que para nosotros también es fundamental que mucha población lo conozca y muchos sectores, del sector social, el sector educativo, el ámbito de la salud, pues conozcan este plan para que se articulen con él y podamos ir logrando eso de la transversalización que mencionaba también ahorita Marco, que todos los ámbitos de la institucionalidad en este caso y también de la sociedad civil aporten a ese plan estratégico, que desde el sector salud se hagan esas acciones diferenciales, que desde el sector educativo, desde el sector justicia, del tema del desarrollo económico, todos esos ámbitos los cubre la política pública. Entonces para nosotros es importante esa difusión, que logramos hacer parte de esa difusión durante este mes. Y ayer, el domingo, la marcha fue una cosa bastante impactante, o sea, mucha población, más manifestaciones, esa reivindicación que hace la población frente a Ni un paso atrás. Me parece que la institucionalidad también la tendrá que recoger y rescatarla y acompañar a la población para que no se den esos pasos atrás que de pronto se temen. Como vemos, un tema sobre el cual hay muchísimo todavía por hacer, pero sobre el cual se avanza poco a poco hacia la consolidación de esa cultura abierta, incluyente, moderna, de entender y respetar la diversidad sexual. Después de unos mensajes regresamos a la parte final, a las conclusiones de este programa de Punto de Giro, hoy con un tema tan importante, trascendental para la capital antioqueña. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy sobre el tema de la diversidad sexual. Hablábamos, Marco, hace un ratito sobre el tema de un montón de estamentos que confluyen en el cambio de esta situación o de este estado de cosas. Y hay un elemento que no podemos dejar de lado, que es la familia, porque es fundamental en todo, y la familia pues es la esencia de la sociedad. ¿Qué papel puede jugar la familia y qué papel juega hoy realmente la familia en este tema de la diversidad? Mira, para hablar de la familia tengo que ser completamente experiencial y hablar desde mi punto de vista. Muy bien. O sea, mirarme en el punto en el que estoy, en el tema de construcción, tengo un medio de comunicación enfocado a población LGBTI, el tema de visibilización y representar a población LGBTI en el Consejo Territorial de Planeación, el tema del activismo que llevo realizando desde hace 5 años con mi esposo, pues
precisamente nace también de ese respaldo que da la familia a un tema, a un proceso que realmente es fundamental. O sea, si yo no cuento con el tema del respaldo de mi familia, que me incluya dentro de ese entorno familiar, que me proteja como familia y que de una u otra forma también salga a marchar conmigo, por ejemplo, este domingo que estuvo mi papá, mi mamá y mi tía marchando con nosotros, respaldando este tema de los derechos. Yo veía en una pancarta que salió en Bogotá que me parecía supremamente bello, que una madre decía, si no lucho por tus derechos, ¿con qué criterio voy a reconocer mis derechos? Cuando estamos hablando de esa familia que lucha por el derecho de la población LGBTI. Entonces ahí es fundamental, y lo hemos hablado muchísimas veces en escenarios de encuentro de población LGBTI, y es que como LGBTI necesitamos involucrar a las personas de nuestras familias, a nuestros grupos cercanos, para que efectivamente dejemos de ser esa minoría y que efectivamente pues también podamos tener la fuerza suficiente para poder respaldar cada una de las iniciativas que surgen en torno a la población LGBTI. Fundamental el tema de familia. Si no hay un tema de amparo de la familia, si no hay un tema de respaldo de la familia, pues efectivamente sigue siendo mucho más complejo, y lo vemos en temas de situación de chicos o chicas que son expulsados de sus familias y que se ven, digamos, sometidos a la necesidad de terminar en temas de prostitución o en temas digamos, aglutinar más estos sectores de violencia dentro de la ciudad porque no se les da otra oportunidad. Entonces ahí sí es fundamental el tema de un respaldo familiar. Claro, porque digamos, Fausto, que Marco es la cara positiva de la moneda, pero también está la cara negativa y está el rechazo y está realmente de alguna manera la condena, todo ese tipo de cosas que me imagino se viven todavía muy frecuentemente en el seno familiar. Sí, efectivamente lo que hemos encontrado es que todavía los chicos y las chicas LGBTI en sus familias siguen siendo expulsados, todavía falta información. Es ahí donde nosotros decimos que las acciones se deben desarrollar en las cotidianidades. Ya hay unos espacios por excelencia en los que llega la información, en los que tenemos la oferta, pero en la cotidianidad, en el día a día es donde nos está llegando la información, y eso es precisamente desde la Alianza lo que hemos querido promover, y es que tengamos en la cuadra, en la barriada, en el parque, en los espacios básicos de la ciudad, podamos tener conversaciones tranquilas a través de la diversidad sexual. Invitar a los papás y a las mamás para que se informen, para que se formen, para que asistan al Centro de la Diversidad. Ya hay una oferta también para papás y para mamás que puedan desarrollar, y también tenemos organizaciones de padres y madres que han querido salir también a sus calles a marchar y acompañar a sus hijos en este proceso. Sobre todo porque esto me lleva, en este aspecto, Pablo, a un fenómeno también muy complicado, que es el tema del desplazamiento. Porque claro, ese rechazo, ¿a qué lleva eso? A que el muchacho o la joven salga de su seno familiar y prácticamente se vaya como el judío errante a buscar oportunidades, pero muchas veces al no encontrar tampoco oportunidades afuera se convierta en un paria de la sociedad. ¿Cómo se vive ese tema? Porque el desplazamiento, de acuerdo con los estudios que pudimos analizar, es uno de los grandes flagelos de la comunidad. No, exactamente. Además, yo creo que es un punto fundamental en el momento que estamos hablando. Y yo quisiera conectar con lo de la marcha ayer, ¿cierto? Ni un paso atrás, pero creo que otro de los mensajes de las marchas es el respaldo y la necesidad de mantener los acuerdos y el papel que nosotros jugábamos en esos acuerdos. Porque las personas de los sectores LGBT han sido una de las grandes víctimas de la violencia del país. Eso está documentado en un informe que hicimos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se llama Aniquilar la Diferencia, y lo que se mostraba fundamentalmente era dos cosas. Ahí hablábamos de algo que llamamos la circularidad de la violencia. ¿Y qué es la circularidad de la violencia? Imagínense que somos una persona trans, entonces nos sacan de la casa, entonces ahí hay un desplazamiento. Pero viví mucha violencia en el colegio, entonces me aburrí de estudiar, entonces más bien me salí. Entonces no tengo soporte familiar. Y aquí hago un paréntesis, está demostrado que las familias que apoyan a sus hijos e hijas, o primos, primas, padres, madres, tienen una mejor calidad de vida que aquellas que expulsan. Entonces, estas personas sin familias, sin soporte educativo, no consiguen empleo, entonces, claro, quedan mucho más expuestas a la violencia, a las violencias de la calle, pero también a las violencias de los actores armados que hemos tenido en este país. Así que, efectivamente, necesitamos lograr
un país que respete, que proteja y que en el marco, digamos, de la construcción de paz reconozca que no hay paz posible en este país si la diversidad no está. Y eso significa el reconocimiento de gays, lesbianas, personas trans, personas intersexuales, de sus vidas y, digamos, de su importancia en el vínculo social. Claro, qué importante, y realmente es un llamado fundamental para que efectivamente demos un paso de avanzada. En este aspecto, Marco, hemos hablado de esa política pública y la manera como se generan acciones estratégicas, pero hay un aspecto fundamental que es el seguimiento y el control de esa política. ¿Cómo lo hacen? Pues desde la ciudad de Medellín lo hacemos desde organismos de participación como es el Consejo Territorial de Planeación, que es bien importante. El Consejo Territorial de Planeación emite 2 conceptos anuales al tema de seguimiento del plan de desarrollo municipal, y ahora estamos trabajando particularmente en emitir un concepto relacionado con el plan de ordenamiento territorial, donde, como te decía ahora, pues es fundamental que los diferentes grupos poblacionales queden incluidos dentro de ese plan de ordenamiento territorial. Por eso es importante también que la ciudadanía entienda pues, que más allá del tema de contar con unos concejales o de contar con un alcalde, también hay otros organismos de participación, no solo desde los barrios, sino también a nivel de ciudad, en los cuales puede, digamos, incidir en el tema de que efectivamente se tengan en cuenta los grupos poblacionales para la construcción de ciudad. Hombre, hay un tema, Fausto, que a mí me preocupa. Y es que, claro, estamos hablando de Medellín y estamos hablando de la ciudad en su aspecto eminentemente urbano. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es la zona rural, los municipios ya no tan grandes, sino un poco más pequeños, ciudades intermedias, porque me imagino que la actualidad no debe ser la misma aquí que en esos sitios. Efectivamente no es la misma y es mucho más complicado, sobre todo porque nosotros tenemos una región, una zona rural, que es una zona que pues, está marcada por toda la tradición antioqueña, por ponerlo de alguna forma, y eso pues ha planteado que una tradición que es patriarcal y que pues lo que hace es que tiene una fundamentación bastante conservadora de lo que somos los seres humanos. Entonces, claro, en la zona rural pues incluso no tenemos casi movimiento social, no hay casi organizaciones que estén desarrollando acciones en esos territorios, y por lo contrario tenemos que hay veces que movilizarnos o solicitarle a la administración desde la política pública para que empiecen a llegar a estos espacios. Pero yo quería un poquito quedarme donde la pregunta de Marco, y es que también hay un consejo consultivo para la política pública, que es una herramienta que efectivamente la misma política pública crea para que le haga seguimiento, acompañamiento a esta política pública. Entonces son ellos y ellas, yo hago parte, pues soy uno de los representantes, quienes efectivamente desarrollan todo ese control político, citan a diferentes comisiones accidentales en el consejo para revisar cómo avanza la política pública y hacen los diferentes llamados de atención que se deben de hacer para que pues siga avanzando la política pública. Claro. Luz Ángela, hemos hablado permanentemente del Centro para la Diversidad, hemos hablado de que es un sitio al cual se puede acudir, donde queda una persona que hoy sienta la necesidad de ir a buscar esa ayuda. ¿Dónde va? ¿Qué puerta toca? Bueno, el centro queda ubicado en un punto muy estratégico en el sector de Villanueva, justo detrás de la Catedral Metropolitana. La dirección es carrera 48, número 5721. Muy bien. Allá se pueden acudir. Tenemos, como lo decía ahora Fausto, permanentemente el servicio de atención jurídica, el de atención psicológica. También estamos trabajando con un tema de la cedulación de la población trans, si quieren hacer un cambio de identidad, que también parece que es uno de los servicios más importantes que tiene, y todo el acompañamiento que eso implica para la población. También en estos momentos tenemos con la Secretaría de Salud el Centro de Escucha, que es un servicio también muy importante para que la población se informe y acceda acerca de situaciones particulares en el tema de salud. El Centro de Escucha trabaja como esos asuntos, y permanentemente tratamos de tener allí actividades culturales, exposiciones fotográficas, muestras artísticas que hablen sobre la historia de lo que ha sido toda la lucha de la población LGBTI. Lo importante es
Abrir la puerta. Sí, y que acudan, sí, acudir. y que acudan, y en la medida en que eso también suceda, pues de alguna manera también esa presión de la misma población, esa exigencia, nos obliga a nosotros como institucionalidad a decir, bueno, esto hay que mantenerlo, esto tiene que estar permanentemente abierto. Entonces para nosotros también es fundamental eso que decían ahora de tener estos entes de control, de estar conjuntamente revisando cómo vamos y qué hay que ajustar y qué hay que ir mejorando. Y cierro con Pablo. ¿Cómo vamos? Vamos por el camino correcto, obviamente falta mucho, pero vamos dando pasos de avanzada y necesitamos de todas maneras acelerar un poquito para que logremos más rápidamente los objetivos. Sí, totalmente. Yo creo que se está avanzando, se va a lograr avanzar mucho más con lo que ya ha dicho la mesa, y es la articulación entre las organizaciones y la institucionalidad. Y yo finalmente quisiera hacerle un llamado a las familias y a la sociedad civil, a todas las personas, a lograr que todas las vidas importen, que ninguna vida importe más que las otras, porque todos tenemos derecho a tener afecto y vivir en esta ciudad. Ninguna manera mejor de concluir, ninguna manera mejor de hacerle un llamado a nuestra sociedad para que lógicamente nos metamos en ese mundo del respeto, de la tolerancia y de entender que definitivamente los derechos individuales son absolutamente sagrados. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, igualmente a ustedes por acompañarnos, y los invitamos a quedarnos con la programación de Telemedellín. Feliz noche.